sé por si sirve de recordatorio para iluminar este momento. Fijaos, nos reunimos hoy, este día, ¿verdad?, cuando acabamos de terminar la octava de Pascua. Ese largo domingo en que la Iglesia, pues, emocionada y exultante. ¿Que no se oye? Sí, decía que nos reunimos en este día, este lunes, que es justo cuando acabamos de terminar esta octava de Pascua. Este largo domingo en que la Iglesia, pues, emocionada y exultante de gozo, celebra la victoria de su Señor, nuestro Señor, sobre el pecado y sobre la muerte. Y cuando hablamos de martirio, de mártires, siempre, ¿verdad?, viene a nuestro recuerdo y a nuestra cabeza que la palabra mártir significa testigo. El martirio es testimonio. Cuando hay un acontecimiento, cuando hay un accidente, cuando hay algo y se buscan testigos, hay que buscar siempre testigos, pero no cualquier testigo, ¿vale? Tienen que ser testigos fiables. Hay personas a las que les preguntas por algo que han vivido y dudan, no saben bien. A veces solamente se tiene un recuerdo leve de las cosas. Cuando nosotros hablamos de mártir como testigo, nos estamos refiriendo a alguien que responde de su testimonio con la vida y que es capaz incluso de entregarlo, porque aquello de lo que es testigo vale más que su propia vida. Y acabando, como hemos hecho, ¿verdad?, de celebrar esta Pascua del Señor, recordamos precisamente que nuestro Señor es sin duda el testigo por antonomasia. Igual que la lectura que acabamos de escuchar, nos dice: yo soy el que vive. Él es el testigo del amor del Padre. Esto él mismo nos lo dice en el Evangelio de San Juan, cuando está delante de Pilato. Él recuerda: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Y efectivamente, Jesús, con su predicación, con sus signos, con su comportamiento y actitudes, con su muerte y su resurrección, es el que revela de manera definitiva a Dios Padre. Obediente a la voluntad del Padre, mantuvo su testimonio hasta la muerte en cruz. El relato de la pasión es la narración de su martirio. Y al despedirse Jesús de sus discípulos, les dijo a ellos: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y efectivamente, todos los apóstoles dieron ese testimonio con su propia vida de la fe en el Señor Jesús. También Pedro, en nombre de los 12, en estos días en que escuchamos la liturgia de la palabra, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en alguna de las ocasiones refiere eso. Testigo de esto, después de referir y de resumir la vida de Jesús, dice: testigos de esto somos nosotros, que hemos vivido y hemos compartido con Él. Bien, después de la muerte de los apóstoles y de los contemporáneos de Jesús, la palabra martirio recibió el significado preciso que ahora posee el lenguaje cristiano. Mártir es el que da testimonio del Señor entregando la vida. El martirio en ese sentido es como un test de la verdad del cristianismo. Los mártires acreditan en la realidad de lo que creen y esperan, no solo con el asentimiento de su mente o con los sentimientos del corazón, sino con su misma vida entregada hasta la muerte por amor. El mártir, por tanto, es un cristiano que vive en el amor y que muere por amor. Consciente no solo de modo intelectual, sino vivencial, de que su maestro es la resurrección y la vida, sabe que no debe anteponer nada absolutamente
al amor de Dios. Amante de la vida, que es don de Dios, tampoco se aferra a ella, pues la vive como su Señor, amando hasta darla, sin pararse a considerar los inconvenientes y riesgos de profesar su fe. Pues sabe que, como dice San Pablo, ninguno vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Por eso ha sido una constante de todos los tiempos el que numerosos cristianos de toda clase y condición, incluso niños, hayan sacado fuerza de su debilidad para que en un momento dado confesar su fe hasta el derramamiento de su sangre. Su ejemplo y su valor son para nosotros referencia importante para actuar en consonancia con nuestra fe. También son referencia de lo que el Espíritu de Dios es capaz de hacer en el hombre, en un proceso de crecimiento interior que lleva a vivir en muchas ocasiones lo que era motivo de temor, vivirlo como motivo de gozo. Aman así porque se saben amados y con su modo de entregar la vida ponen de manifiesto el valor insuperable de la fe en el Señor de la vida. El Papa Juan Pablo II, cuando preparaba el jubileo del año 2000, en la Carta Apostólica Tercio Milenio Veniente, se dirigió a consolidar la memoria de quienes dieron su vida a causa de la fe a lo largo del siglo XX. Y recordaba, con miras a esa nueva evangelización, recordaba que la Iglesia del primer milenio nació de la sangre de los mártires y que al término del segundo milenio la Iglesia ha vuelto a ser Iglesia de mártires. Las persecuciones creyentes de sacerdote, de religioso, de laico, han supuesto una gran siembra de mártires en varias partes del mundo. Y ha sido también signo de unidad incluso con los hermanos sagrados. En esta sociedad en la que vivimos, en la que los cristianos con frecuencia tratan de pasar desapercibidos, de que no se note mucho que lo son, e incluso se llega a alardear de lo que debería avergonzarnos, y que a veces se ruborizan de lo que debería ser motivo de orgullo. Los mártires nos recuerdan que si su fe hubiera permanecido en la intimidad del corazón, no habrían corrido peligro, hubieran podido evitar la muerte, pero hoy no celebraríamos su triunfo y su gloria. Ellos sabían que hay signos externos, que son pruebas de la fe, de la esperanza y del amor, y no quisieron ni pudieron renunciar a ellos, aunque les pusieran la violencia y la muerte, manifestando así que la vida terrena no es un valor absoluto, sino que lo es la fidelidad al Señor. El mártir, por tanto, no es alguien que deteste la vida, no es tampoco un suicida temerario ni un kamikaze. Al contrario, es aquel que sabe que la vida es don y que el sentido de la vida misma, su realización suprema es entregarla, como Jesús. Y de hecho es el mismo Cristo el que está presente, sufre y vence en el mártir. El mártir, dejado a su propia fuerza, sería incapaz de afrontar el sufrimiento y por eso no provoca su persecución ni alardea de un poder que le es regalado por Dios en el momento preciso. En el prefacio de la misa de los mártires se explica muy bien también cómo entiende la Iglesia el martirio. Se dice en ese prefacio: la sangre del glorioso mártir, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza desde él, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por último, referirnos a los mártires de los que vamos a hablar. En nuestra sociedad compleja de la comunicación, muchas veces se habla de